Hola, yo soy Johnny y este video probablemente no te va a gustar. Entre el 5 y el 6 de abril presenciamos con horror la publicación de un video snuff, un video donde se ve a alguien muriendo o agonizando. La víctima era Sala Millerey, una mujer trans, y agonizaba a la orilla de un pequeño río en Bello, Antioquia, Colombia. Lo primero que noté era la forma en que se sostenía de una rama. Y además, cuando se sostenía de esa rama, intentaba proteger su blusa. Tenía las manos cruzadas en el pecho. Ambas manos, supimos después, estaban quebradas. A su vez, se mecía mientras estaba sentada, como intentándose quitar el agua del rostro. La corriente iba y ella caía sobre el agua, se levantaba y se sacudía mientras se lamentaba. Parecía como si quisiera quitarse el agua del rostro y siempre estuviera como Sísifo, quitándose el agua o subiendo la roca para después volver a caer porque no podía sostener su cuerpo. Su última esperanza de vida era una rama a la que se aferraba como si fuese su única posibilidad de vida, y quién sabe, tal vez lo fue. Sara no se levantaba, sus piernas, después supimos que también las tenía rotas. Lanzaron a una persona sin extremidades al río, sin extremidades funcionales al menos, para que no sobreviviera. La querían fuera de este mundo, pero sin culpa, queriendo culpar al río por haberla ahogado. La querían fuera, pero también querían evitarse el sufrimiento y el cargo de conciencia. Sara murió muchas veces, se ahogó muchas veces, gemía, sus gemidos eran como consonánticos, no era una A ni era una O, era un gemido que no puede copiarse con símbolos. Sara parecía negar con la cabeza de manera constante, como si se negara a irse con la muerte, pero esta le fue ganando poco a poco hasta que en su rostro fuimos viendo cómo se iban enajenando por la señora de la oscuridad, hasta que al final ella, la oscura reina de la tierra de los muertos, la reclamó para sí. Sara vestía un hermoso pantalón verde que combinaba de manera exquisita con su blusa rosa, tanto que junto con el agua parecía una criatura mágica, mítica, en agonía, y tal vez eso era un ser del crepúsculo, un ser entre dos mundos, que bajó al mundo y los hombres lobo la despedazaron. La rama a la que se aferró soportó la violencia del agua, la presión de Sara, hasta que un grupo de bomberos la rescató. Aún así, poco tiempo después, Sara nos dejó, sin más. Alguien grabó lo sucedido, mas yo le agradezco. Sin su acto morboso y poco ético, el crimen hubiera sucedido en otros términos. No hubiéramos sentido que nos sucedió junto a nosotros, que no fue a nuestros ojos, o tal vez nunca hubiéramos sabido esta cruda realidad. Claro, muchas personas se indignaron, reclamaron a quienes habían grabado, y estas personas respondieron que estaban amenazados por los grupos delincuenciales que aparentemente fueron los victimarios de Sara, a que únicamente podían grabarla, no podían socorrerla.
Si era lo único que podían hacer y en efecto les creemos, les agradecemos, porque esto ha generado un revuelo internacional. Este fue un crimen de odio, sí, es evidente, pero fue un crimen cobarde si lo pensamos adecuadamente. Cobarde, porque él o los autores, al parecer fueron varios, no fueron capaces de llegar a las últimas consecuencias de su misión, no. Si de morir se trataba, con una bala hubiera sido suficiente. No. Quien hizo esto no quería cargar con la culpa última, la culpa de haber disparado. Esto fue pura cobardía, odio y cobardía. Sarah Milley ha sido acusada de todo. Muchos quieren justificar su muerte, su asesinato. Como si fuera el Homo sacer de Agamben, esta figura que está dentro de un estado de excepción en el cual la persona puede ser asesinada sin que se configure un crimen. En el Levítico 16 del Antiguo Testamento se habla del día de la expiación. En la tradición judía, el Yom Kippur, el día del Yom Kippur. En ese ritual, un sacerdote tomaba 2 machos cabríos. Uno era sacrificado a Dios, a Yahvé, y otro era cargado de manera ritual y simbólica con los pecados, culpas y miedos del pueblo, para posteriormente ser llevado al desierto y abandonarlo a su suerte. Una suerte trágica y fatal, de seguro, que hace un macho cabrío solo en el desierto. Así, la comunidad sentía que alejaba los males de sí misma, que se expiaba, que se exorcizaba, que se limpiaba. En las comunidades de esta región y de esta parte del país, el cuerpo nacional se limpia, nos amenazan constantemente con limpiezas sociales. ¿Lo hacen quiénes? Criminales, paradójicamente. Esta sociedad se higieniza. Sarah es un chivo expiatorio. El mal que expulsado quita al pueblo su culpa y le da calma. Porque a ella, en este día del Yom Kippur, el día del Yom Kippur que es cuando muere una mujer trans, ellas son acusadas de crímenes, de transmitir enfermedades, de ejercer la prostitución, de incitar al consumo de sustancias, todo lo que es esta sociedad. En últimas, la mujer trans y Sarah Milley es un reflejo de nosotros mismos, pero es un reflejo que no queremos aceptar y no queremos ver. Es el chivo expiatorio que muere para que tengamos tranquilidad y 5 minutos de paz, porque nos resulta insoportable vernos a nosotros mismos. Hoy vamos a hacer una velatón en honor a Sarah Milley y esperamos que con esto logremos devolverle algo de dignidad a quien fue elegido por una sociedad enferma como el culpable de todos sus males, siendo ella misma, siendo esa misma comunidad y siendo cada uno de sus miembros más enfermo que el propio chivo expiatorio. Gracias.